El siguiente programa es presentado por Cadena NBI. Estamos con la palabra del Señor en esta miniserie. Hoy estamos a la altura de la segunda y última parte. El pecado. Ese es el título, el pecado. Mire esto, aquí viene una pregunta. ¿Por qué hablar todo esto? ¿Por qué hablar de pecado? ¿Por qué hablar todo esto? Porque el pecado nos separa de Dios. Por eso se debe hablar de él. Porque el pecado nos separa de Dios. Es la razón principal. Apréndase esto también en la antigüedad. Y cuando yo digo la antigüedad, es la antigüedad. Una de las maneras en las que se preparaban los ejércitos para ir a la batalla era entrenándolos. Y dentro de ellos habían los arqueros, los que tenían arco y flecha. Cuando ellos los entrenaban, buscaban la manera de que fueran certeros en el blanco, lo que conocemos como puntería, ¿no? Que tuvieran puntería y fueran certeros en el blanco. Cuando el arquero lanzaba la flecha y daba en el blanco, a eso le llamaban victoria. A eso le decían victoria. Pero cuando el arquero lanzaba la flecha y erraba en el blanco, a eso le llamaban pecado. Entonces, en la milicia antigua, pecado era errar el blanco. En el mundo espiritual, pecado es también igual. Es errar. Errar en el propósito. Errar en el objetivo. Errar en los mandamientos. Eso es pecado. Salmo 32, versículo 5, dice así: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El verdadero perdón solo se efectúa cuando se confiesa el pecado. De resto no. No nos podemos meter mentiras. Si yo tengo un pecado oculto y le digo a Dios, Señor, perdóname mi pecado, ya, estoy limpio. No. Hay que confesar el pecado. Porque si no, entonces no ha sido perdonado. Y aquí fíjese que hay 3 palabras que tengo subrayadas en el texto. La primera es pecado, la segunda es transgresiones y la tercera es maldad. No confesar ni declarar el pecado hace que permanezcamos alejados de las bendiciones de Dios. Recuerde, hay 3 maneras de saber por qué alguien no es bendecido. Una, porque tiene un pecado oculto. No lo sabemos. Tiene un pecado oculto. Otro, porque está siendo probado. Está siendo llevado al desierto, está siendo probado. Y la tercera razón es por culpa de las iniquidades, es decir, pecados que no cometimos nosotros, pero sí cometieron nuestros padres. Entonces, ya se los he dicho y se los recuerdo.
La prueba es una cosa y la maldición es otra. De la prueba siempre se sale. Todos pasamos por pruebas. De la prueba, tarde o temprano, se sale de ella. Pero de la maldición, no. De la maldición, no. Para salir de la maldición se necesita un proceso que cuando lleguemos a estudiar las iniquidades, ahí se lo voy a enseñar, porque es profundo. Entonces, miramos estas tres palabras. ¿Qué significa pecado? Ofensa. ¿Qué significa maldad? Ofensa contra mi prójimo. ¿Y qué significa transgresión? Ofensa contra Dios. Fíjese que en la primera parte, en la parte anterior, lo vimos muy general. Pero ahora estamos profundizando un poco más. Mi pecado contra Dios se llama transgresión. Mi pecado contra mi prójimo se llama maldad. Y el pecado es una ofensa. Pero mire esto, en hebreo, eso que me llama la atención. Pecado en hebreo es haktá. Maldad en hebreo es avon. Sí, yo sé por qué le dio risa. Rebelión en hebreo es peshá. Y peshá es transgresión. No me vaya a salir ahorita con que vaya a agarrar todos los productos de Avon y los bota en la basura y los quema. Que porque en hebreo es maldad y yo no quiero nada con la maldad. No vaya a salir con eso. Si yo le contara lo contaminado que está el mundo, usted hasta ni agua podría tomar. Porque la Biblia lo dice, Satanás es el rey, el príncipe de este mundo. Él gobierna este mundo. Entonces todo tiene su trasfondo ocultista. Todo tiene su cosa rara. Todo. Usted ve un billete de $1 y ahí dice, en Dios confiamos. Muy bien. Pero usted lo voltea y encuentra el triángulo Illuminati. Todo tiene su mensaje. Entonces, no me vaya a salir con que ahorita llega a la casa y agarra todos los productos Avon o Avon y los quema porque es del diablo. ¿Listo? Salmo 5:10. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus, o sea, de su ofensa contra Dios, ¿no? Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pesá también se traduce como rebelión. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación, ¿qué es? Ay, santo Dios, la rebelión. Pesha. Como pecado de adivinación. ¿Usted sabe qué es adivinación? Brujería, hechicería. Todo es ocultismo. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí Dios le está hablando a Saúl.
El pecado de Saúl fue sencillo: obstinación. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Saúl fue obstinado y no se arrepintió. David se arrepintió y se apartó de la maldad. Entonces, fíjese qué interesante. ¿Usted no conoce personas obstinadas? Yo conozco personas obstinadas que usted les dice no, y ellos están ahí, que sí, y que sí, y que sí. Eso es idolatría. ¿Sabe a quién están idolatrando? A ellos mismos. Porque la obstinación pone la opinión personal por encima de la de Dios. Por eso es que el texto dice que es idolatría. Entonces, Saúl era obstinado. No iba a oír a los profetas. No iba a oír a los consejeros. Tanto que fue y buscó una bruja. Porque era obstinado, idólatra consigo mismo. Eso es la obstinación. Es idolatría. ¿Y a quién se está idolatrando? Él mismo. En pocas palabras, solo él tiene la última palabra, nadie más. Y si viene Dios y le dice, tampoco le hace caso. Es obstinado. Entonces, la rebeldía, la rebelión es adivinación, es brujería, es hechicería, es ocultismo. Para Dios es eso. En la parte anterior de esta miniserie, yo les dije que en los años 70 había una canción muy conocida que hablaba de la rebeldía. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Pero ya en los años 90 hacia aquí, salió una serie de televisión donde la canción decía yo soy rebelde, y exaltaban la rebeldía de los jóvenes, y más de uno se volvió rebelde en su casa sin saber que la rebeldía es adivinación. Qué interesante, ¿no? Yo no puedo ser rebelde contra Dios. Mire, hay un dicho popular, ¿no? Cuando alguien es muy, digamos, inocente en la vida, le dicen, a usted le falta calle. ¿Sí o no? Cuando es muy inocente, a usted le falta calle. O sea, le falta maldad. Le falta conocer la calle para aprender la maldad. Pero en el argot cristiano, yo lo cambié y ¿sabe cómo digo? Cuando es cristiano es obstinado y es rebelde, ¿sabe qué digo yo? Le falta desierto. No le falta calle, le falta desierto. Porque en el desierto, mis hermanos, se acaba sí o sí el orgullo, la altivez, la rebeldía. Se acaba en el desierto. Y hasta que no se acabe, no sales de ahí. Entonces, por eso usted me va a ver de pronto a alguien decirle, hermano, a usted le falta desierto. O sea, tiene el ego como, tiene el ego altico, tiene hermano. Porque en el desierto no hay nadie quien te ayude. Ni siquiera tú te puedes ayudar a ti mismo. Allí dependes solo de Dios. ¡Wow! Isaías 43, 25. Yo soy el que ¿qué? Borro tus rebeliones. ¡Qué lindo! ¿Por amor de qué? De mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Qué hace Dios con nuestras rebeliones? Ya lo vimos en la primera parte. Borra las rebeliones. Las borra.
Y a veces creemos que Dios borra nuestras rebeliones porque nos ama. No, obvio que sí nos ama. Pero más que eso, es por amor a Él mismo que lo hace. ¿Qué significa por amor a mí mismo? Yo ya se los enseñé. Por amor a mí mismo, usted tiene que entender, el único que se puede gloriar a sí mismo es Dios. El único merecedor de gloria es Dios. Él puede gloriarse de todo. Él sí puede decir: mire todo lo que he creado, mire todo lo que han hecho mis manos, y no pasa nada. Él sí lo puede hacer. Nosotros no, porque Él es el creador. Entonces, cuando el texto dice por amor de mí mismo, significa que Dios borra nuestras rebeliones porque Él se ama. ¿Cómo así que se ama? Claro, porque sabe que si no borra tus rebeliones, tú mismo te vas a autodestruir. Y cuando te autodestruyas, le va a doler más a Dios que a ti, porque Él te creó. Por eso el texto dice: por amor a mí mismo. Es decir, no quiero sufrir por tu destrucción, entonces te perdono. ¡Wow! ¡Qué impresionante! El pecado se puede convertir en un muro que no deja avanzar, porque siempre el pecado va a estar delante de ti. Por eso le digo, si no se confiesa el pecado, si no se aparta del pecado, siempre va a estar delante de ti. Salmo 51:3. Mire esto. Dice: porque yo conozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sí ve? Siempre. ¿Y sabe quién te lo va a recordar? Satanás. Siempre te lo va a recordar. Incluso el que ya Dios te perdonó. Porque la Biblia dice que Él es el acusador. Y también dice la Biblia que Él es el padre de mentira. Entonces, te va a recordar tu pasado. Te va a recordar lo que ya Dios te perdonó. Pero también te va a recordar lo que no has confesado. Porque si hay algo que el mundo de las tinieblas no soporta, es el perdón del Señor por su sangre. Que la sangre de Cristo tiene poder. Ahora, prosperidad es avanzar hacia adelante. Al faltar eso, lo más seguro es que existe un pecado oculto por ahí. Para avanzar y ser próspero, debemos ser limpiados por la palabra. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. Wow, que os he hablado. ¿Sabe qué significa eso? Que entre usted más reciba palabra, la palabra lo va limpiando. Ahora aquí viene una palabra que es agua. ¿Qué significa la palabra agua? Palabra. Porque limpia. Muchos tienen el mandamiento, pero les falta la enseñanza. Muchos conocen muy bien la palabra, pero les falta la luz para entenderla. Eso también ya lo vimos la vez pasada, cuando estuvimos hablando de la lámpara, cuando estuvimos hablando de la mecha, cuando estuvimos hablando de que Cristo es la lámpara. Eso ya lo vimos. Pero aquí vienen dos palabras interesantes. Una es conocer. Mire esto. ¿Conocer qué es? Saber que existe. ¿Y entender qué es?
estudiarla. Entonces muchas personas conocen a Dios porque saben que existe, pero no lo entienden porque no lo estudian. ¿Es tan fácil saber si alguien conoce a Dios? ¿Es tan fácil? ¿Les doy el truco? ¿El secreto? Dele una Biblia y dígale, búsqueme Amós 2:3. O dígale, ¿qué dice en el Salmo 151? ¿De qué trata el Salmo 151? No trata de nada porque no existe. Es así de sencillo. Por eso dice Jeremías 9:24: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme, dice Dios, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jesús no había ido a la cruz y manifestó que ya había culminado la obra. Eso suena contradictorio. ¿Cómo así que Jesús no había ido todavía a la cruz, pero dice, ya terminé la obra, ya culminé mi trabajo? Si uno dice, no, pero si culminó su trabajo es porque murió en la cruz y el tercer día resucitó, ahí ya culminó el trabajo. No. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Aquí está hablando el Señor. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y aún no había ido a la cruz. Aquí viene una pregunta, mire esto. ¿Cuál era la obra que había acabado? ¿Cuál era la obra que había acabado? Miremoslo. Juan 17, del 6 al 8. Mírelo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. ¿De quién está hablando? De los discípulos. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. La pregunta del millón es, entonces, ¿cuál era la obra del Señor? Enseñar la palabra a sus discípulos, hacerla entender. Esa era la obra del Señor. Yo pensé que era morir en la cruz del Calvario. Eso es añadidura. Pero lo que el Señor vino a hacer fue discípulos. Lo que el Señor vino fue a enseñar la palabra, a meditar la palabra. ¿Sí ve? A cumplir lo que dice Jeremías. Que me conozcan y que me entiendan. A eso vino el Señor. Entonces eso fue lo que hizo con los discípulos. Porque el texto dice, he manifestado tu nombre, ojo aquí, a los hombres que del mundo me diste. ¿Los discípulos eran mundanos? Claro que sí. Claro. Y dice el texto, tuyos eran y me los diste. ¿Y ahora qué? Han
guardado tu palabra. Porque las palabras que me diste, les he dado y las recibieron. Enseñar a los discípulos era el propósito principal antes de ir a la cruz. Jesús no podía ir a la cruz sin antes enseñarle a sus discípulos la palabra. Jesús tenía discípulos secretos que nadie sabía aparte de los 12. Y yo he visto hoy en día más de un Nicodemo y Nicodema por ahí, que les falta esto por decidirse venir a NBI y no se deciden. O vienen un día y dicen hermoso, bello, y no vuelven. Más de un Nicodemo y Nicodema. Les falta ese pedacito. No sé si usted se ha sentado a comer algo y le falta sal. Y usted pide la sal, le añade sal a su gusto y cuando come ya, ahora sí. Es como eso, como que les hace falta esa sal. ¡Chum! Para que vengan y se queden. Pero esa no es tarea mía, es del Espíritu Santo. Lo más probable es que les guste algo del mundo todavía y les cueste soltarlo, porque aquí nosotros las enseñanzas que damos no son pañitos de agua tibia. Aquí vamos directo al sí, sí, al no, no. Mire, Jesús tenía discípulos secretos. Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 38 al 39. Dice, después de todo esto, José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Ánimo. El que cuando Jesús murió, reclamó el cuerpo del Señor y lo sepultó en el sepulcro de la familia de José de Arimatea. Y José de Arimatea era rico. Entonces el sepulcro donde pusieron al Señor no era cualquier sepulcro. Era un sepulcro costoso. Y dice, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero ¿cómo? Secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino, se llevó el cuerpo de Jesús. Ojo, también ¿quién? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús. ¿En qué hora? De noche. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras, para ungir el cuerpo del Señor y sepultarlo. Los discípulos secretos del Señor eran José de Arimatea y Nicodemo. Pero ¿qué pasó con Nicodemo? No se decidió. Oía las enseñanzas del Señor, vio que realmente el Señor era el Mesías, pero no se decidió por él, porque perdería el estatus, perdería el reconocimiento. Y él no entendió lo que el mismo Señor dijo: hagan tesoros en el cielo, donde no se corrompe. Wow.
Y yo he visto más de un Nicodemo y Nicodemo que les falta por decidirse. Estos discípulos fueron secretos. Fueron los únicos que se encargaron del cuerpo de Jesús una vez muere. Entonces, el pecado es algo serio porque nos aleja del Señor. El pecado es algo serio porque nos impide entrar en el reino de los cielos. El pecado es algo serio porque solo lo perdona Jesús. Nadie más lo puede perdonar. Por eso nuestra vida debe tomarse en serio en ese sentido. Como lo vimos en la primera entrega, no hay pecado pequeño, ni hay pecado venial. En nuestra costumbre se dice, pues cuando los pecados son pequeños, que es pecado venial. La Biblia no tiene categoría de pecados, el pecado es uno solo. El mentir es igual de grande en el reino de los cielos que como quitarle la vida a alguien. El pecado es pecado. Entonces a veces necesitamos confesarlos y luego de confesarlos apartarnos de él. Alguien me preguntó en estos días: pastor, usted vive hablando del perdón y dijo que si no perdonábamos y dijo que si no, y entonces, pastor, yo lo perdono y vuelve y me ofende y vuelve y me humilla, vuelve y me ultraja. Entonces yo le dije: mire, haga lo que yo hago. La persona que me humilla, me ofende, yo la perdono, porque ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es perdonar, hacer lo que hizo el Señor, perdonar, pero de esa persona yo me aparto. Eso hago yo. Yo lo perdono, no ha pasado nada, pero me alejo, me aparto. Porque si no, va otra vez a lo mismo y a lo mismo. Es mejor, si alguien te ofendió, si alguien te humilló, te ultrajó, perdónelo, oblíguese a perdonarlo, pero aléjese. Porque es una persona, como está de moda ahora, una persona tóxica. Entonces, aléjese, que va a estar a usted ahí todo el tiempo pegado. Entonces, los pecados no tienen categoría. Es uno solo, es ofender a Dios. Y el otro pecado es ofender a mi prójimo. Y por eso nosotros tenemos que tener claro eso. Todos los días yo le digo al Señor, créame, todos los días en mi oración: Señor, límpiame de mi maldad, borra mis rebeliones, perdona mis pecados. Todos los días. Todo el tiempo, todos los días. Cuando me arrodillo a orar, yo hago lo siguiente. Cuando yo me arrodillo a orar, no digo nada durante unos segundos. No digo nada, me quedo en silencio. Tomo aire profundo y lo primero que empiezo: Señor, perdóname. Perdóname si ofendí a alguien, perdóname si hice esto, perdóname si te ofendí, perdóname, Señor. No quiero entrar a tu presencia con un pecado encima. Perdóname. Perdóname incluso por lo que yo no sé qué hice. Perdóname. Y luego si empiezo a orar: Señor, bendigo esta familia, Señor, bendigo esta otra familia. Coloco delante de ti esto, Señor, coloco delante de ti. Y a lo último, Señor, reprendo en el nombre de Jesús yo a lo último. Eso a mí, en particular, me ha funcionado. El evangelio es perdonar. El verdadero evangelio es apartarse del pecado. Y el verdadero evangelio es estudiar la palabra. Ese es el verdadero evangelio. Si a usted le dicen que el verdadero evangelio es otra cosa, el verdadero evangelio es imitar al Señor Jesús. Imitarlo a Él. Este programa fue presentado por Cadena NBI.